Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos MC Corporativo Fiscal Laboral y al día de hoy les traigo un video súper interesante. Vamos a ver muchísimos aspectos de lo que es la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, principalmente viendo la parte de los requerimientos para el llenado de las informativas cuatrimestrales en la parte de percepciones variables, percepciones fijas y percepciones no integrables. Entonces, para que yo les pueda explicar esto, obviamente primero les tengo que explicar el salario base de cotización de integración. Sin embargo, antes de eso, yo quiero explicarles algún listado laboral para auditoría. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente van ya mucho sus preguntas a, oye Ángeles, ¿qué nos van a preguntar? ¿O qué nos van a solicitar en caso de una auditoría? En caso de una revisión de toda la información que nosotros estamos enviando en esas informativas cuatrimestrales. Y obviamente pues también les quise hacer como un listado muy integral porque no solamente sirve para esas revisiones, sino sirve también para revisiones directamente de la autoridad, llamémosle Seguro Social e Infonavit, y hasta lo que son los impuestos locales, que es el impuesto sobre nómina. Entonces, en base a esto, es por eso que les quise hacer este video súper integral, súper importante y me tardé la verdad un poquito para subirlo, pero también quiero yo expresarles, antes de que comencemos el video, uno, obviamente sí, está muy apegado a la ley. Ahí les puse todos los artículos que marcan la ley en base a lo que yo realicé. Sin embargo, también de aquí todos los comentarios que yo les haga van a ir muy de la mano, no solamente de la parte, ahora sí, legislativa, sino que también de lo que se vive realmente cuando te llega una auditoría y tú le tienes que entregar ante el Seguro Social. Cuando te llega una revisión y tú tienes que entregar ante una autoridad fiscal. En este caso, llamémosle a lo mejor impuesto sobre nómina, a lo mejor llamémosle también dictaminador. Entonces, por eso es que también yo quiero hacerles hincapié a esto, porque de repente me dicen, oye Ángeles, es que dime en qué ley te argumenta que no, o en qué ley te argumenta que sí, y yo quiero el artículo específico. Esto derivado de que una persona, bueno, aparte de que de repente hay diferentes preguntas, etcétera, etcétera, una persona de repente me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un cliente que es construcción y me dice que a él no le aplica el REPSE, ¿no? Entonces yo quiero que me des el artículo específico donde dice que sí le aplica, que diga REPSE, le aplica industria de la construcción. Acuérdense que la ley está pensada para todo un mundo de mexicanos, no solamente para la industria de la construcción y no solamente para la persona que quiere que se le diga que en ese artículo dice industria de la construcción, si no, no le aplica. Entonces, nosotros tenemos, en base a la experiencia también, que determinar si sí o no. Le digo simplemente porque, obviamente, industria de la construcción aplica CIROC. Y para que tú puedas dar de alta tu CIROC, necesitas tu REPSE. Si no, no puedes hacer obra, así de sencillo, ¿no? O sea, no necesitas un artículo de ley. Y entonces, ya me dice, es que dice que tampoco le aplica CIROC. Le digo, pues entonces pregúntale si le aplica IVA y si le aplica ISR. Porque por obvias razones, en una ley no vas a encontrar, en una ley del IVA, en una ley del ISR, no vas a encontrar en donde dice industria de la construcción, tienes que pagarla. Entonces, en este sentido, es por eso que algunas respuestas que ustedes quieren que se les den así súper determinantes, no es posible, porque las leyes están pensadas para todo un mundo. Entonces, por eso es que también quería externarles esto, porque a veces de todo lo que les voy a comentar, pues es que se sobreentiende, ¿no? O sea, si estás en territorio mexicano y si estás haciendo el servicio especializado, pues te aplica. Entonces, uno, bueno, sería esta cuestión. Número dos, y súper importante, como siempre les digo, nosotros hay que pensar como autoridad. Para que tú puedas saber si estás haciendo las cosas correctamente, debes de pensar como autoridad. Porque también me he encontrado muchas veces que me dicen, ¿sabes qué? Es que lo que yo estoy pensando para hacer la aplicación o pagar un salario, realmente sí es el salario, pero sin embargo, yo para aumentarlo le doy el premio de asistencia o puntualidad
pero pues es parte de su salario, entonces pues eso se le paga por aparte, entonces ya empiezan a hacer así como que varias cositas. Si tú piensas como autoridad, de forma inmediata vas a decir eso no se puede, o sea, eso está mal reglamentado, está mal regulado. También me ha tocado mucho porque dice, es que yo vi que nos dicen que en un video que una empresa grandota no le aplica REPSE. Entonces, acuérdense también que hay muchos videos de empresas que tienen atrás un mundo de abogados que ya saben cómo decir no me toca REPSE y una superestrategia aplicada a su empresa. Si tú te dejas llevar por esos videos y no tienes el mundo de abogados atrás y a lo mejor ni siquiera tu empresa es igual a esa, entonces debes de pensar dos veces. Lo que nosotros somos, MC Corporativo Fiscal, nosotros decimos que somos preventivos y no correctivos. ¿Por qué? Si tú te apegas a la ley y encuentras la forma de hacerlo bien y previenes, te evitas de muchísimas cosas, exceso de trabajo, multas, recargos, que te quiten el REPSE, si quieres ser correctivo. Que yo vi un video que decía que no. Y cuando te llega la autoridad, pues obviamente nada te salva. Aparte de que, como les comentaba, a veces dices, bueno, pues entonces contrátate ese despacho para que te saque del problema, porque a lo mejor ellos van a tirar esa auditoría, no de fondo, sino de forma. Y a lo mejor pues no vas a tener los 200,000 pesos que le paga a esta empresa ese despacho. Entonces, de favor, piensen súper bien si ustedes quieren guiarse por esos videos que les dicen cosas incorrectas. Piensen que ustedes deben proteger al socio, a la empresa y que deben ser preventivos, no correctivos, porque a lo mejor no tienen todo un despacho integral, todo un mundo de áreas que les van a poder ayudar a salir de ese problema. Por eso hay que ser preventivos y no correctivos, porque al hacer correctivos vamos a tener que contratar a un montonal de gente que nos esté armando, etcétera, etcétera, porque no tenemos esa capacidad que tienen todas esas empresas. Entonces, bueno, ya para no salirme del tema, aquí les dejé este pequeño listado laboral de lo que ustedes deben saber. Voy a hacer un video explicando cada punto de dónde se obtiene. Acuérdense que ustedes son los empresarios. Muchos contadores les están diciendo, yo no sé hacer eso, les toca a ustedes, y ustedes como empresario, porque quieren sacar a su empresa adelante, son los que lo están haciendo. Muchos contadores también están apoyando a todos los empresarios. Sin embargo, muchos de ustedes a lo mejor no sabrán a qué se trata todo esto, o a lo mejor siendo contadores, ¿no? A veces nos falta saber de qué se trata. Entonces ese será otro video muy próximo porque es muy sencillo. Sin embargo, aquí les dejo el listado para que ustedes se vayan previniendo. En dado caso de alguna auditoría o de alguna revisión, si ustedes tienen esto mes a mes, sin que les falte nunca, ustedes tienen el 99% de la auditoría armada. ¿Ok? Entonces, a veces no vale mucho que sepas un buen y que lo hagas súper bien si te llega una auditoría y no vas a tener la información para entregarla. Acuérdense que la autoridad se espera 5 años, a veces hasta para revisar. Y ahorita están llegando requerimientos de 2017 y la gente ya no tiene los papeles. Entonces, no necesitas tener carpetas. Hazte un expediente electrónico. Ya ahorita todo es electrónico y velo guardando. Entonces, en cualquier auditoría, si sean 5 o 10 años, tú lo vas a tener todo. Pero pues bueno, entonces esto fue algo súper sencillo que les quería explicar, comentar como preámbulo de lo que vamos a ver ahorita, que va a ser súper interesante. Ok, entonces, primero para que yo pueda llegar a este tema, vamos a hacer el análisis del salario base de cotización. Entonces, aquí yo les estuve poniendo fracción por fracción, les estuve señalando con colores, que es salario fijo, salario variable, salario mixto, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar y recuerden que todas estas cédulas de trabajo nosotros lo subimos al Facebook de MC Corporativo Fiscal Laboral. Ahí yo les recomiendo que estén siempre al tanto porque ahí es en donde metemos los links. Regularmente yo recuerdo y ustedes de repente me dicen, oye, ¿dónde encuentro este material, por ejemplo, del anexo o el material del contrato? Yo te digo, pues el 15 de abril, el 7 de mayo, esto, lo otro, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es importante, me ayudan mucho que estén ahí al pendiente para que ustedes lo puedan tener. Pero pues bueno, vamos a empezar. Salario base de cotización. En un inicio es importante que sepan que esto es mensualizado. De aquí si ustedes lo quieren hacer semanal, quincenal, catorcenal,
Como ustedes quieran, ya es solamente tendrían que cambiar ahí algunas formulaciones. Todo está formulado para que ustedes se guíen. Entonces, pues ya lo cambié y de repente no supe qué hice. Ustedes lo pueden volver a ir a descargar. Todo lo que nosotros subimos no tiene límite de tiempo. Se queda ahí para siempre permanente. ¿Ok? Entonces, vamos primero a entender lo que nos marca la ley del Seguro Social. Realmente la carnita de la ley del Seguro Social va a estar en el artículo 27, en donde nos va a decir la parte de la integración del salario. Entonces dice, el salario base de cotización se integra, acuérdense que el salario base de cotización es súper diferente a las percepciones que va a tener. Las percepciones es todo el dinero que va a tener el trabajador pagado en su nómina. El salario base va a ser la base que yo voy a tomar para pagarle al Seguro Social. No siempre es la misma. Ojo, no siempre es la misma. Puede ser la misma, pero no siempre es la misma. Por eso es que le puse aquí lo que son percepciones y de todas estas percepciones las que van a integrar. El ejercicio lo hice para que nada integre. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que queremos buscar es pagarle lo más posible al trabajador con un costo laboral menor, que no me metan un problema con el Seguro Social. Pero si yo no sé hacer esto, entonces me llega el Seguro Social y entonces me determina diferencias y termino pagando un mundo de cosas. Yo siempre les he dicho, un ciclo contable, fiscal, laboral, legal, administrativo, es un todo, no solamente los cálculos y el pago. O sea, también tiene mucho que ver la parte contable, la parte fiscal. Tengo mis FDIs de los gastos, por ejemplo, en algunas que son los excluyentes. Tengo los gastos, están contabilizados, a lo mejor tengo mis contratos con los trabajadores de cómo voy a dar estas horas extras, cómo voy a dar, por ejemplo, los fondos de planes de pensiones. Es todo, es un todo. Pero bueno, para seguir, primero vamos a ver que las percepciones, lo que yo le voy a dar al trabajador, no es igual al salario base de cotización, que el cual me marca aquí el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Entonces, en un inicio dice que el salario base de cotización se integra con pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepciones, alimentación, habitación, primas y comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Ojo, por su trabajo. Por lo tanto, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, o sea, que no se está entregando por su trabajo, los siguientes conceptos. Es súper importante esto, porque de aquí va a determinar lo que es fijo y lo que es variable, porque el salario fijo es el salario diario. Este salario diario obviamente es fijo y se entrega por el trabajo. El salario se entrega por el trabajo. Una persona llega a trabajar un día, yo te voy a pagar, hice aquí un ejemplo de 30,000 pesos, te voy a pagar 1,000 pesos diarios. Ahora también aquí es importante porque de repente dicen, no, yo le pago 30,000, para mí esos 30,000 es entre 30.41, etcétera, etcétera, por los 365 días del año. Para efectos del Seguro Social, no. Artículo 29, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Vámonos al artículo 29. De hecho lo tenía hace ratito abajo. Fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración entre 7, 15 o 30 días. Punto, se acabó. Entonces, para eso, nosotros tenemos que saber que el salario mensual lo voy a dividir entre 30 y de aquí yo voy a sacar mi salario diario. ¿Ok? El salario diario de cada uno de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, esta es una percepción fija del trabajador y por lo tanto, esta no se excluye en ningún momento. El 100% se va a pagar de cuotas obreras patronales. Entonces, va a ser también como parte del salario base de cotización conforme al artículo 27, que es el que estamos ahorita viendo. Ahora vamos a ver las que se excluyen. Ahora dice, se excluyen dada su naturaleza, o sea que no es por su trabajo, ojo, los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. Entonces, para empezar a ver cada una de las fracciones,
Aquí yo les puse algunos comentarios, se excluyen conforme el artículo 27. Estas de aquí que dicen se excluyen, si ven, ninguna de estas que está de color verde está en la parte de las percepciones del trabajador. ¿Por qué? Porque estas como tal no tienen un pago en efectivo. Su mayoría son pagos en especie. El salario fijo, que de hecho le debí haber puesto este color acá, al salario neto. Este salario fijo, como tal, sí son estos 30,000 pesos que les acabo de decir, sí va en percepciones. Todos estos también se pagan, o sea, también van dentro de un recibo. Pero estos excluyentes no. Así es que cuidado si ustedes están pagando unos de estos excluyentes, porque va a ser diferencia inmediata. Diferencia inmediata en el 100% de las auditorías que la gente tiene este tipo de pagos hechos en efectivo son grabados. ¿Por qué? Porque entonces ya pierden totalmente la naturaleza, pierden totalmente el por qué se están entregando. Acuérdense que ustedes como contribuyentes son los obligados de entregarle a la autoridad la totalidad de la documentación comprobatoria para decir que se dieron. ¿Ok? Vamos a empezar. Fracción 1, porque no quiero que sea un video tan largo. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. Ojo, no se entrega por el trabajo como tal. O sea, porque vine a trabajar, ya me lo estás entregando. O sea, no. O sea, porque tú a lo mejor tienes que entrar a una planta, te estoy entregando botas. A lo mejor tú, porque estás entregando a una obra, te estoy entregando un casco. Y a lo mejor otra persona, un proveedor, que no es trabajador, también le entrega un casco. Entonces, por eso es que son instrumentos de trabajo, ya que son gastos para la empresa y se entregan en especie. Ojo, no se entregan en efectivo. Tache si lo estás entregando en efectivo, inmediatamente diferencia. Fracción 2. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, a esto es al que le llaman fondo de ahorro. Ojo, el fondo de ahorro debe de tener una política de ahí, en donde debe precisamente marcar cuánto va a poner la empresa y cuánto se le va a quitar al trabajador. Y dice que debe de ser por igual del trabajador y la empresa. O sea, yo, empresa, te quito 1,000 pesos, esos 1,000 pesos yo los tengo que entregar a ese fondo de ahorro, una cantidad igual. ¿Qué pasa si entrego 500? Ya no es fondo de ahorro integrable 100%. Otra cosa, si se construye en forma diversa, no puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año o se integrará al salario. Ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo de repente? Fondo de ahorro y ahorro y cada mes te entrego ahorro, pues obviamente todo eso es integrable al salario. Entonces, aquí lo puse. Fondo de ahorro, primero va a ser un descuento al trabajador, o sea, va a ser una deducción. Fondo de ahorro 1,000 pesos y solamente lo voy a ver aquí en el recibo únicamente 2 veces al año. No puedo entregarlo más de 2 veces al año. ¿Y por qué debe de tener ahí una política? Porque aparte de ese fondo de ahorro se pueden hacer préstamos al trabajador, se les debe de cobrar interés y posterior se debe de entregar ese interés entre todos los trabajadores de ese fondo de ahorro. Entonces, mucho cuidado, debe ser una política y también va totalmente fundamentada. Mal si estás entregando fondo de ahorro semanal, mensual, etcétera, etcétera, porque luego hay cosas como raras que la gente hace. ¿Ok? Vamos a seguir con la ley del Seguro Social. Acuérdense que es el artículo 27. Es la carnita de la integración del salario. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de los trabajadores por concepto únicamente de cuotas de seguro de retiro, censatía en edad avanzada y vejez. Aquí también les puse. Cuotas de seguro de retiro, censatía en edad avanzada y vejez, mucho cuidado porque hay gente que está entregando cuotas de pensiones, cuotas de censatía, de retiro cada mes. También hay un lineamiento cuando tú puedes tener acceso a esas cuotas. ¿Cómo se deben de manejar? El patrón hace un fondo precisamente para el pago de esas cuotas contablemente. A lo mejor si tú quieres, tiene una cuenta bancaria específica para eso.
¿Y cuándo las voy a pagar? O cuando el trabajador se retire de la empresa o cuando precisamente cumplan los lineamientos de una cuota de retiro sensatez en edad avanzada y vejez, hasta los 65 años o 60 años. Antes no puedo entregarla y mucha gente lo está entregando. También directamente diferencias ante el Seguro Social, omisión totalmente. Esto no se puede entregar. ¿En qué momento lo voy a ver aquí? Hasta una liquidación por el retiro o hasta cuando el trabajador ya se va a pensionar. Antes no puedo entregarla. Mucho, mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Vamos a la que sigue. En la cuarta, las cuotas en que en términos de esta ley corresponde cubrir al patrón las aportaciones al Infonavit, o sea, las cuotas que está pagando el trabajador para que los trabajadores tengan acceso a una casa. Acuérdense que ese tipo de cuotas son tripartitas, trabajador, empresa y gobierno. Esas, dice, no van a ser integrables al salario, o sea, no me vas a pagar a mí como integrante al salario base de cotización dentro del salario del integrado, ese pago de cuotas que tú estás realizando al Infonavit. Para la PTU hay un apartado exclusivo de cómo hacer el cálculo de la PTU, ¿ok? Sin embargo, no vas a pagar al Seguro Social dentro del pago de las cuotas obreras patronales, PTU tampoco, por estos pagos que estás haciendo tú como patrón. Sin embargo, como tal, igual aquí voy, la PTU nomás la vamos a ver una vez al año, hasta mayo que la vamos a calcular, y no va a integrar para el salario base de cotización. Sin embargo, por eso la estoy poniendo aquí. Cuotas de Infonavit, no se paga el Infonavit, se le paga directamente al Infonavit, no lo vamos a pagar aquí en unas percepciones, y la PTU hasta mayo una vez al año, ¿ok? De hecho, aquí vamos a poner PTU una vez al año. Al menos que también por ahí tengas algún tipo de convenio sindical o algo así, que a lo mejor se van a hacer 2 entregas de PTU. Ojo, tampoco pueden estar entregando así PTU a diestra y siniestra, ¿no? Un anticipo, ok, en mayo el 100% de la entrega de la PTU, justo lo que debió haber sido la entrega como tal, ¿no? También existe como tal una reglamentación para esto, no puedes estar entregando PTU cada mes. Fracción 5. Alimentación y habitación. Aquí es súper importante porque mucha gente las está dando en efectivo. Y ojo, dice, la alimentación y la habitación cuando se entregue en forma onerosa a los trabajadores. ¿Se entiende que son onerosas? Onerosas, ¿por qué? Porque le estás cobrando algo. Cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo del Distrito Federal. Aquí está. Se debe de descontar el 20% del salario mínimo general. Como tal, la alimentación y la habitación no se paga en efectivo. ¿Tú cómo lo compruebas? Que efectivamente, si das efectivo, ese trabajador lo está gastando en alimentación y habitación. No puedes. Por eso es que no se entrega en efectivo. En este caso, si tú das la alimentación, pagas a lo mejor una factura al restaurante, lo metes al gasto, descuentas al trabajador y el trabajador va y come. A lo mejor tú haces una cocina dentro de tus instalaciones y todo el pago de todos esos alimentos, etcétera, etcétera, vas a abrir una cuenta contable de todos esos gastos de alimentación y son deducibles. Así es como el patrón los paga, siendo deducible el pago de ese restaurante, el pago de esas comidas o el pago de esa renta, por ejemplo, de donde está quedándose el trabajador. O el pago de a lo mejor un desarrollo en donde se va a quedar toda tu plantilla laboral. Sin embargo, tú a la alimentación y la habitación se entrega en especie. Si no, no va a haber forma de que tú lo compruebes. Y si no hay forma de que tú lo compruebes, es 100% grabado, 100% de diferencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas estrategias que no son estrategias, sino solamente los están metiendo en un problema. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a la 6. La despensa en especie o en dinero. Ojo, en dinero. Aquí sí te da la opción de pagarlo en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general vigente del Distrito Federal. Entonces, aquí, la parte de la despensa, conforme al artículo 27, aquí está todo fundamentado, ¿eh?
por cada fracciones. Dice que no rebase el 40% del salario mínimo general. Aquí dice, el salario mínimo general está en 172.87, si acá lo buscamos, creo que por ahí ya lo cerré. Está en 172.87. Cuidado si eres región fronteriza. Si eres región fronteriza, ese no es tu salario diario, ¿ok? Dice que no rebase, o sea, puede ser el 40, que no rebase, o sea, el 41 no, pero el 40 sí puede ser. Entonces, como nosotros en este caso lo estamos dando de forma mensual, lo multiplicamos por 30 días. Y lo que tú le vas a poder dar a este trabajador por percepción de despensa son 2,074.44 mensual y que no va a ser parte de tu salario base de cotización. O sea, este salario base de cotización es el salario que va a pagar cuotas obreras patronales ante el Seguro Social. Esta despensa, mientras no rebase, no va a pagar. Ojo, muchas empresas, y también ha sido ahora sí que motivo, como les comentaba, esto es la experiencia que tú vives, ya que llevas muchísimas auditorías en toda la República Mexicana, en todas las subdelegaciones habidas y por haber. Porque a veces también hasta dependen no nada más de la subdelegación, sino del que te está revisando. Entonces, la despensa, para que tú puedas comprobarlo, lo ideal es que compres los vales de despensa y entregues los vales de despensa, más que el dinero. Si tú puedes entregar el dinero, ahí te lo dice la ley súper específico. Pero en el momento en que la autoridad te diga, compruébame que fueron para despensa, tendrías que tener ahí el montonal de tickets donde los empleados te lo estén comprobando. Porque si no te van a decir, sabes que era salario y yo te lo voy a integrar. Entonces, si ustedes van a dar despensa, den los vales para que efectivamente no se tenga que integrar en el salario base de cotización. De hecho, como tal, muchos recibos a veces te dicen, total entregado al trabajador, ¿no? Y por acá te ponen un comentario que dice entregado en especie. Y obviamente, pues ahí también está la salida de dinero, las facturas de Denred o cualquier otro tipo de empresas que se dediquen a eso de la entrega de los vales de despensa y te lo entregan en especie, ¿no? Entonces, si es para despensa como tal, dice la autoridad, entonces entrégale los vales. Si no es vales de despensa y solamente estás disfrazando salario, entrégalo en efectivo. Por eso es que te dice, ¿sabes qué? Si era para despensa, pudiste comprar los vales, debiste entregar los vales, aunque la ley sí te permite entregarlo en efectivo, ¿eh? Aquí te lo está diciendo, te está diciendo en dinero. Por eso les digo, si ustedes tienen los despachotes que les van a poder sacar de este problema ante la autoridad, adelante. Si no tienen la forma de comprobar y no tienen los despachotes y no van a querer pagar un dineral y después esas diferencias, mejor entréguenlos en vales. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora dice, los premios por asistencia y puntualidad. Siempre que el importe de cada uno de estos no rebase el 10% del salario base de cotización. Ojo, hay que saber de dónde agarrar las cantidades. Que no rebase el 10% del salario base de cotización. Si yo me voy a mi hojita de Excel, estas son mis percepciones y este es mi salario base de cotización. Mi salario base de cotización al momento, ya integrando mi despensa, son 30,000 pesos. Entonces, estas percepciones no las estoy integrando, no va a ser sobre los 42,000 pesos ese 10%, sino sobre los 30,000. Porque mucha gente dice, pues estoy dando 42,000 pesos, entonces son 4,200, es el 10%. Sí, pero no te está diciendo de las percepciones, te estás diciendo del salario base de cotización, o sea, del salario que sí va a pagar de cuotas obreras patronales, de las que no va a pagar, no. Es súper importante saber esto y entenderlo, de tal forma que mi premio de puntualidad solamente va a ser el 10% de estos 30,000 pesos, que sería básicamente bueno, aquí en este caso, como lo estoy calculando diario y mensual, y estos 30,000 pesos es igual a mi salario fijo, por eso es que estoy agarrando el salario diario, bueno, y el 10% de este salario diario. Ahora, quiero saber cuánto es mensual, obviamente, pues ya lo multiplico por 30, en base al artículo 29, fracción 2 de la Ley del Seguro Social, que dice que deben de ser 30.
Por eso es súper importante que si nos apegamos a una ley, nos apeguemos todo, porque luego de repente por aquí manejo 30 días, por aquí 30.12, por aquí los días de 28 y cosas así. Apéguense a la ley y a lo que ustedes puedan justificar para que jamás les determinen diferencias. En el momento en que el Seguro Social te llega a revisar y te dice, enséñame el análisis de tus salarios y le entregas estas hojas, mira, no va a tener ni para dónde revisarte. Así es como nosotros estructuramos cada uno de los salarios de los trabajadores. Entonces, no le va a quedar la menor duda, va a agarrar sus cositas y se va a retirar. Así de sencillo. Ahora dice, aquí está también, artículo 27, fracción séptima, 10% del salario base de cotización para puntualidad y asistencia, ¿ok? Acuérdense del salario base de cotización. Entonces aquí ya le puse puntualidad, aquí ya le puse asistencia. ¿Qué pasa si le daría más? A lo mejor un cachito integraría acá, pero entonces ya pudiera dar más premio de puntualidad y asistencia, pero obviamente significa más pago de cuotas obreras patronales, que no es conveniente. Por eso es que ahorita todo lo estoy topando para que ustedes sepan cómo pudieran integrar ese salario, ¿ok? Nos vamos a la siguiente fracción. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose tales como las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones. Ojo, fondos de plan de pensiones. La gente está entregando de forma mensual plan de pensiones. ¿Cuándo te puedes pensionar? No te vas a pensionar si tienes un mes trabajando 1 año. Hasta los 60 años, 65 años. Esos son ahora sí que cosas que te meten en muchos problemas, ¿no? Da coraje porque ni sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, porque no son estrategias, o sea, la gente dice, es que son estrategias, no es cierto, no son estrategias, o sea, son nada más metidas de problemas. Entonces, y me ha tocado ver empresas grandototas manejando esto, y obviamente no hay ni despacho grandotote que te saque, o sea, aquí nada más es ahora sí que meterte en problemas. Fondos de algún plan de pensiones establecidos por el patrón o derivado de... Y es que dices que como lo estableció el patrón, dice que yo te puedo pensionar a los 5 años trabajando, ¿no? O al mes ya te puedo pensionar. O sea, mentira. Todo eso te va a meter en un problema y te van a cobrar el pago de cuotas obreras. O derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la CONSAR. Aquí mismo te lo está diciendo y la gente lo está haciendo súper mal. Pero bueno, aquí puse los que se excluyen y obviamente eso no juega para mis percepciones. El fondo, literal, es contable. La empresa tiene el dinero, lo mete en una cuenta contable, si quieres hasta en una cuenta bancaria totalmente diferente, pero eso no tiene que ver con las percepciones que tiene el trabajador. Ojo si te están vendiendo eso. Eso no te va a salvar de que te cobren todas esas diferencias por omisión de cuotas obreras, porque realmente son omisiones, porque el 100% que me ha llegado de estos casos, porque a final de cuentas no pudieron hacer nada, ninguna reúne los requisitos que establece la CONSAR. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La última, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Ok, ahora nos vamos a ir a la Ley Federal del Trabajo. Y aquí me fui muy arriba, sin embargo, aquí todos los estoy poniendo. Y esta sí es de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 68, ese sí es de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice qué es lo que no debe exceder. Dice, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente en un 200%, o sea que no exceda 9 horas a la semana. La limitante son 9 horas a la semana. Obviamente, por lo tanto, yo tengo que sacar primero por hora. Entonces dice que por hora van a ser 1,000 pesos diarios. Acuérdense que también aquí tenemos, aquí abajito ahorita vamos a ver la Ley Federal del Trabajo, donde estipula cuántas horas puede trabajar un trabajador, ¿no? En este caso le pusimos 8, que es la jornada diurna, pero existe la jornada mixta y la jornada nocturna, que también ahí depende de esto, cuántas horas puede trabajar. Si es nocturno, no va a poder, no son 8 horas, son menos. Entonces, bueno, ahorita lo puse en un caso normal de una jornada diurna. Por lo tanto, son 9 horas a la semana. Ya tenemos el total de hora semanal. Aquí son las 9 horas, 1,125 pesos. De forma mensual son 4,500 pesos que yo debo de pagar por horas extras. ¿Ok? Entonces, aquí está mis horas extras. Es parte de mis percepciones. Sin embargo, no deben pasar.
Ahora, de aquí, lo que también pudiera ser una percepción, sin embargo, no son parte integral de salario base de cotización. Ojo, las vacaciones no, se pagan más bien los días, no se pagan las vacaciones, se disfrutan, ahorita lo vamos a ver, la prima vacacional y el aguinaldo. Pero esos son temas muy específicos y obviamente solamente se entregan una vez al año, porque ahorita vamos a ver en donde dice que las vacaciones no se pagan y las vacaciones se toman de forma corrida. No es de que, ay, hoy tomé un día, mañana otro día. De verdad hay un buen de cosas que la gente está haciendo bien mal. Y por eso es importante, y les vengo a decir así como que de verdad un extracto de todas las leyes, la parte más importante, para que lo podamos entender. Y espero que de verdad trato de ser bien concisa y que lo superentiendan, pero bueno. Entonces, esto, percepciones, es igual a un recibo de nómina. O sea, yo al trabajador le puedo entregar 42,574.44 pesos y solamente ante el Seguro Social estar pagando sobre una base de cotización de 30,000 pesos. Ok, ahora ya tenemos aquí cuál es mi salario base de cotización. Si ya tengo el salario base de cotización, entonces ahora sí, mi salario diario va a ser esto, y dijimos entre 30, ¿no? Este va a ser mi salario diario. El salario diario integrado, con estas últimas modificaciones que estamos haciendo, es como yo se los voy a subir ahí a la plataforma de Facebook. Ahora sí, con mi salario diario integrado lo vamos a multiplicar por un factor. Ese factor es el 1.04.52, pero no es porque esté establecido ante el Seguro Social y exista una tabla, sino porque también hay una legislación que nos dice cómo se hace esta integración de ese salario, cómo se saca ese factor. Ahorita también son un montonal de artículos, sin embargo se los voy a explicar de una forma muy sencilla, que como les digo, no es porque en la ley vayan a encontrar esta fórmula, no, sino porque esto se da como de una forma lógica, es como les decía de la parte de los ingresos, ¿no? Si yo no encuentro un artículo en la ley del ISR que dice las empresas constructoras deben pagar, entonces a mí no me aplica. Es algo muy parecido, por eso es un poquito más también de análisis. Más adelante voy a sacar uno. Yo les dije, de todo esto lo voy a sacar, nada más que con calma, porque de verdad me cuesta un montonal de trabajo volver a leer todo y ponérselo súper bien. Ok, para poder yo sacar la integración, primero voy a tener el 1, que es la unidad, o sea, el sueldo. Si yo gano 30,000 por 1, van a ser 30,000. Por eso es que es el 1, por el sueldo. Ahora la prima vacacional se va a integrar por 0.0041. Como les dije, las vacaciones no se pagan. Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Entonces, deberán disfrutar. Ahí no dice se deberán pagar. O sea, deberán disfrutar y tú le vas a pagar el salario como si hubiese ido a trabajar. No es porque estés pagando las vacaciones, porque muchas veces dice la gente, vengo a trabajar, me pagas el salario y aparte me pagas las vacaciones. Ojo, no puedes pagar las vacaciones no se pagan, se paga el salario del día trabajado y tú lo disfrutas, pero no se pagan las vacaciones, está prohibido el pago de las vacaciones. Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con ninguna remuneración. Y aparte dice de forma continua. Es que hoy voy a tomar un día cuenta de vacaciones. Yo estoy de acuerdo que a veces hasta, digamos, yo también soy mamá, los patrones dicen, ¿sabes qué? Si tu hijo va a salir de año, te doy permiso, toma la cuenta de vacaciones. Ok, estoy de acuerdo que ustedes lleven ese control interno y que estén de acuerdo con el trabajador a que se haga, porque yo esas veces lo agradecía infinitamente de que me permitieran estar con mi hijo, de que si tuviera algún familiar enfermo me permitieran también estar con ese familiar y lo agradecía infinitamente. Sin embargo, entonces ustedes paguen la prima vacacional al final del año por los 6 días.
No pueden decir que es porque, pues te pagué la prima de un día porque hoy hiciste un día. Ahí te pagué la prima de 2 días porque hoy disfrutaste 2 días. Ojo, la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. Y si en alguna demanda el trabajador esto pues lo considera y lo saca a relucir, pues adivinen qué, no nada más aplicaría una multa por efectos laborales, sino también hasta por efectos de, ahora sí que humanos, ¿no? Entonces, hasta derechos humanos ahí pudiera tener un problema el patrón por hacer ese tipo de pagos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y pues lo más conveniente sería pues a lo mejor hasta que te descontar el día, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha consideración y pues ver qué tipo de trabajadores tienes tú dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, fíjense, también no solamente la ley del Seguro Social lo estipula, sino también la ley federal del trabajo. Aquí te dice, cuando es mensual se divide entre 30 conforme al artículo 29, fracción 2 de la ley del Seguro Social, que es la que ya vimos. Ahora la ley federal del trabajo. Cuando el salario se fije por semana, por mes, se dividirá entre 7, entre 30, según sea el caso, para determinar. Artículo 89 también. O sea, artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, no solamente te lo marca la Ley del Seguro Social, sino también la Ley Federal del Trabajo. Entonces, mucho cuidado cuando tú quieres tomar entre 365 y 30.40 y no sé qué, porque eso no hay razón de ser. Y acuérdense que todo lo que nosotros manejamos, ahora sí que softwares, que manejamos para hacer los cálculos de nómina, te lo pueden hacer como tú consideres y como tú requieras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos aquí. Prima vacacional. Acuérdense que lo que se paga es la prima vacacional, no las vacaciones. Por lo tanto, son 6 días para el primer año de vacaciones. Aquí está, 6 días para el primer año de vacaciones. Si me bajo, son 8 días para el segundo año de vacaciones. Son 10 días para el tercer año de vacaciones, 12 días para el cuarto año de vacaciones y te dice de 5 a 9, o sea, después ya cada 5 años te va a aumentar 2 días. Entonces son estos días de vacaciones entre 365 por punto 25. ¿Por qué? Porque la prima vacacional es de 0.25%, que es lo que pagas. Las vacaciones no integran porque no se pagan, no se pueden pagar. Entonces, si tú le estás pagando vacaciones, ellos te lo van a integrar como gratificación y sí te lo van a cobrar. Así es que mucho cuidado. Entonces, este 25% nos va a dar 0.0041. Aguinaldo son 15 días de ley. Ahí se divide nada más entre 365 para saber por día cuánto te va a corresponder. ¿Por qué aquí sí son por días de 365 días? Porque acuérdense que el pago de cuotas obreras patronales, ahora sí que sus pagos mensuales son exactamente por el día, por el número de días que tiene el mes. Si es febrero, únicamente te van a cobrar 28 días. Si es marzo, te van a cobrar 31. Entonces, aquí sí es entre 365 porque es diario, es por día. Por eso, al sumar el 1, que es el sueldo, más la prima vacacional obligatoria que la debes pagar a fuerza, más el aguinaldo obligatorio que lo debes pagar a fuerza, te da un factor. ¿Por qué obligatorio? Porque la puntualidad la pudieras no pagar, la asistencia la pudieras no pagar, la despensa la pudieras no pagar, el salario lo tienes que pagar. El aguinaldo lo tienes que pagar, la prima vacacional lo tienes que pagar, las vacaciones no se pagan, se disfrutan. Las horas extras, probablemente el trabajador no haga horas extras. Por eso es que no está dentro de este factor. ¿Por qué? Porque pudiera no estar, no son obligatorias. Por eso es que da el 1.0452, pero ¿qué pasa si un trabajador pasa al siguiente año contigo? Año 2, este factor cambia y da 1.0466. Mucha de la gente no está cambiando sus salarios diarios ante el Seguro Social por el aniversario cumplido del trabajador. Y todo esto te va a dar a la larga diferencias. Y que ya con temas REPSES, obviamente esto va a estar muy, muy vigilado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este factor. Una vez que yo ya tengo este factor, entonces ahora sí, ya tengo un salario diario integrado, que es mi salario diario, en este caso, ya que lo sumamos, la ley te dice, para efectos del Seguro Social, que todo lo tienes que delimitar a 4 decimales.
Entonces, ¿por qué? Porque si agarramos este factor, tiene un montonal de decimales más, nos va a dar otro factor diferente. Por eso es que te dice, lo tienes que delimitar. Si de por sí ya para la integración del salario se tiene que delimitar a 2, después es un relajo para alguien que quiere agarrar 6, que quiere agarrar 8. Entonces siempre los debes delimitar a 4, hablando del factor de la integración del salario. Mucha gente no entiende, es más, ni siquiera sabía que existía esto. Pensaba que era una tabla, que era esta y que se aplicaba dependiendo del número de años, o es más, nada más se saben esto. Y párale de contar. Entonces, mucho cuidado con esto, de favor. Ya vimos cómo es la integración del factor. Como tal, no es así de que, ay, es que es 1.0452 que alguien sacó de dónde, quién sabe. No, o sea, ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que pasa si a lo mejor yo tengo sindicato y no me da 6 días desde el primer año, sino 8? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo prestaciones mayores y no doy 15 días de aguinaldo, sino 30? Este factor desde el primer año me va a cambiar. Y todo esto me va a detonar diferencias y omisiones ante el Seguro Social si yo no lo manejo al 100%. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿ok? Una vez que ya vimos este tipo de percepciones y ya vimos la diferencia del salario base de cotización, de dónde sale, y ya vimos también cómo voy a integrar mi salario. Ahora sí que pasando a otra cosa, esto es una corrida para que no tenga que hacer así como que de trabajador por trabajador, sino que ya un listado directo para poderlo hacer, pero sí necesito explicárselos para que ustedes sepan cómo llenarlo. Entonces, una vez que vean el video del salario diario de integración, a la siguiente semana esperen este video de las variables. Cuando nosotros, la misma ley te dice, y de hecho vamos a verlo de una vez. La misma ley te dice, miren, aquí está lo del artículo 29, se dividirá entre la remuneración correspondiente 7, 15 o 30 días. Dice, cuando además de elementos fijos del salario, bueno, aquí mejor nos vamos. En el caso de que un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará mixto, por lo que para efectos de cotización se sumarán los elementos fijos en promedio obtenido de los variables en los términos que se establece la fracción anterior. Esto lo comento porque el CISUP en el llenado decía que debes de subir las correspondientes al bimestre anterior. A eso se le llama cálculo de variables, estas que estamos viendo. Y que también son un montón de artículos, por eso es que digo que esto se los voy a explicar en otro, cómo lo vamos a integrar. Ahorita ya vimos el salario base de cotización, que es muy diferente a la integración de variables. Esto lo vamos a ver en el otro video, pero ya también de una forma masiva, para que sea mucho más sencillo para ustedes, ¿ok? Entonces ahorita lo vamos a dejar. Una vez que ya entendimos esta parte del salario base de cotización, la diferencia entre percepciones en salario base de cotización y salario diario integrado, que este salario es con el que yo voy a dar de alta al trabajador para hacer el pago de cuotas obreras patronales, y yo se los puse por colorcitos al propósito. Salario fijo va a ser mi salario neto. Salario variable, despensa, puntualidad, asistencia, horas extras, sueldo diario mixto. Y por ejemplo, si aquí nos pasamos en la puntualidad, que estemos rebasando, por ejemplo, el 10% del salario base de cotización y aquí nos dé aparte un importe a pagar, o sea que sí va a integrar, si ven como tal, ya lo que serían mis percepciones y mi salario base de cotización es básicamente, digamos, aquel salario por el cual yo tengo que pagar ante el Seguro Social. O sea, llamémoslo grabado ante el Seguro Social, porque acuérdense que esto no tiene nada que ver con que grabe para efectos de ISR. Va a haber otro video para efectos de ISR. De hecho, como tal, aquí ya lo tengo, nada más que ahorita lo oculté porque se los necesito poner bien. Mira, si ven, aquí ya son los grabados. Entonces, como tal, no tiene nada que ver el Seguro Social con las leyes fiscales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si está grabado para el Seguro Social no significa que está grabado para efectos de la ley del ISR, son cosas bien diferentes. Y mucha gente dice, para mí el fijo es igual que el variable y no tampoco tiene nada que ver, como les comenté, a lo mejor aquí pudiéramos tener algo para grabado y no por eso va a ser fijo. O sea, fijo no significa grabado, ¿no? O sea, puede ser despensa que es una percepción variable y que esté grabada y no por eso es fija.
Por eso es que les puse aquí colorcitos. Ojo, fijo no es igual a grabado, ni para efectos de seguro social, ni para efectos del ISR. Entonces ahora vamos a entender que el fijo va a tener que ser que se da por el trabajo y el variable como tal no se da por el hecho de que vayas a trabajar, sino que se da por el hecho de una política de que te lo van a aplicar o no te lo van a aplicar. Y de hecho, como tal, aquí la ley del Seguro Social te dice, cuando además de los elementos fijos del salario del trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocidas, se sumarán a dichos elementos fijos. Ojo, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque cuando nosotros esto no lo tomamos para que sea una despensa, sino parte del salario, para que no sea una puntualidad, sino parte del salario, para que no sea una hora extra, sino parte del salario, ¿qué es lo que te va a decir el Seguro Social? Como llevas años pagando siempre premio de puntualidad y años pagando siempre premio de asistencia, entonces va a ser un elemento fijo y por lo tanto vas a tener que pagar o va a tener que ser grabado al 100%. Porque estamos viendo que no tienes una política, estamos viendo que hay gente que está llegando tarde y le sigues pagando puntualidad, estamos viendo que hay gente que está teniendo inasistencias y le sigues pagando asistencias, estamos viendo que la gente está saliendo a sus horas o ni siquiera tienes un control, entonces ¿cómo vas a controlar tus horas? Por lo tanto, es parte del salario y por lo tanto te lo voy a grabar. Como yo les comenté, no solamente es entender la ley y no solamente es hacer mis cálculos, no solamente es tener un recibo de nómina, no solamente es tener un salario base de cotización integrado y que se lo pueda dar al Seguro Social, sino también es súper importante la parte legal. Yo cómo estoy diciéndole a la autoridad que esta despensa es despensa, en dónde están las políticas para que lo entiendan los empleados, que esta puntualidad sí es una puntualidad, en dónde está la política para decir debes de llegar diario a tu trabajo en tiempo y forma, si es retardo ya no hay una puntualidad, se pierde totalmente lo que sería la puntualidad, entonces ¿por qué lo sigues entregando? ¿Cómo voy a decir que tengo horas extras cuando ni siquiera llevo lo que son los registros de entradas y salidas? Entonces, ya no es horas extras. Para que algo sea lo que estoy diciendo, existe muchísima información documental que yo debo tener. Y si no la tengo, conforme este artículo que les acabo de entregar, el artículo 30, elemento fijo, el Seguro Social va a llegar y me lo va a integrar todo al salario. Y al integrármelo todo al salario, no nada más debo cuotas, también voy a deber pago de ISR al fisco. Y ahorita ya las autoridades están haciendo mancuerna para poder cobrarme y pagar el 100% de la totalidad que debía haber realizado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente me meto en problemas laborales, sino también fiscales. Pero quiero que entendamos y que nos quede bien claro cuando es una percepción fija y cuando es una percepción variable y que no tiene nada que ver con la integración, porque yo despensa lo puedo tener tanto en fijo como en variable. Más bien la puedo tener como percepción o como ahora sí que grabada o exenta. O sea, el grabado y el exento no tienen nada que ver con lo que sería mi percepción fija o mi percepción variable. O sea, puedo tener esta percepción variable tanto grabada como exenta. Si yo me paso de esto, va a ser grabada. Si no me paso, va a ser exenta. Pero esto no tiene nada que ver con que sea fijo o sea variable. Es fijo si es por tu salario. Es variable cuando no tiene que ver por el trabajo. El que llegues temprano no tiene nada que ver con tu trabajo. Tiene que ver ya de una percepción personal, ¿no? El que siempre esté acostumbrado a llegar temprano o el que siempre esté acostumbrado a llegar tarde. No tiene nada que ver con el trabajo. El que asista diario igual no tiene nada que ver con mi trabajo. O sea, el que yo sea faltista no tiene nada que ver con mi trabajo. El que yo quiera ir a ver a mi hijo a su salida no tiene nada que ver con el trabajo. Horas extras, igual el que yo me quiera quedar
avanzarle a mi trabajo no tiene nada que ver con el que yo esté contratado. Este salario sí, o sea, si yo voy a trabajar necesito tener un salario forzoso. Y cuando estos yo los empiezo a tener de forma recurrente, conforme al artículo 30, el Seguro Social me lo va a meter como salario fijo y por lo tanto voy a tener que pagar el 100% de cuotas obreras patronales, porque si ven aquí no tenemos algún artículo de una exención, como esta parte, ¿verdad? De acá. Entonces, eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos a las informativas cuatrimestrales, el monto de percepciones variables son estas. O sea, 2047, 3000 y 1125. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos a la informativa cuatrimestral, el monto de percepciones fijas siempre se va a referir al salario. Cuando nosotros hablamos de aguinaldo y de prima vacacional, también hablamos de percepciones fijas. ¿Por qué? Porque se las voy a tener que entregar al trabajador sí o sí. El salario se lo tengo que entregar al trabajador sí o sí. A lo mejor el apremio de puntualidad no se lo tengo que entregar. Si falta o si llega tarde, pues no se lo voy a tener que entregar. Las horas extras no se las voy a tener que entregar. ¿Por qué? Porque si no se queda a trabajar de más, pues no hay horas extras. Por eso son variables. Porque puede que se entreguen como pueden que no se entreguen. Estas sí las tengo que entregar. El aguinaldo lo tengo que entregar, sí. ¿Por qué? Porque es por ley. ¿El sueldo lo tengo que entregar? Sí. ¿Por qué? Porque es por ley y no tiene nada que ver con que me grave o con que sea exento ante el Seguro Social. Y también no tiene nada que ver con que me grave o que sea exento ante la ley del ISR, porque de hecho si abrimos lo que sería nuestra guía, ni siquiera te dice que son grabados o exentos, te dicen fijas y variables. Aquí te lo dice, fijas y variables. Ahora vamos a ver, días de incapacidad. Literal, esto se llena. Si ya tengo una incapacidad, le pongo 1, si no, le pongo 2. Ahora sí que la autoridad se va a fijar mucho, sí. ¿Por qué? No es lo mismo que yo en percepción fija, a lo mejor un salario, pague 30,000 pesos con una incapacidad, a que pague 30,000 pesos sin incapacidades. ¿Por qué? Porque aquí dejó de trabajar un día. Y acuérdense también, no puedes pagar incapacidades, las paga el Seguro Social. Bueno, dependiendo. También es un mundo eso, ¿no? Después vamos a verlo. Pero no es lo mismo esto que esto. Tan es así que si nos vamos al cálculo de variables, que por aquí se los había mostrado, vamos a encontrar precisamente por ahí una columna en donde precisamente hay lo que serían las faltas, ya sean porque no fue a trabajar o ya sea por incapacidades. O sea, de mis días cotizados, yo le resto estas faltas de incapacidades y me van a dar unos días cotizados netos que me va a jugar un buen para el factor y un salario diario integrado. No es lo mismo una persona de 30,000 pesos con 30 días trabajados a una persona de 30,000 pesos con 29 días trabajados o con 10 días trabajados. Percepciones no integrables al salario base de aportación. Entonces, este es mi salario base de cotización o mi salario base de aportación. Las que no estoy integrando es todo esto, 12,574.44. Esto es lo que no estoy integrando. Entonces, digamos que aquí sí tiene que ver con las no grabadas para efectos de seguro social, si quieren ver, que no tiene nada que ver con variables y fijas, ¿eh? Ojo. Entonces, también aquí tiene mucho que ver todas aquellas percepciones que yo le estoy dando y que no le estoy diciendo al fisco, como cuáles: instrumentos de trabajo, fondo de ahorro, cuentas de seguro para el retiro, cuotas de Infonavit, o sea, todo eso que yo le estoy dando y que no lo estoy integrando, también va aquí, porque obviamente la autoridad eso es lo que nos va a revisar. Lo que quiere ver es todo lo que tú no estás pagando de cuotas y por qué. Y si no estás pagando nada de eso de cuotas, cuidado, porque aquí la gente dice 10,000.
Percepciones por las cuales no estoy pagando al Seguro Social nada, 80,000. O sea, ¿y de dónde te crees que la autoridad va a creer que aquí no estás omitiendo pago de cuotas? Y créanme que nos ha tocado ver infinidad de declaraciones llenadas así. Cuando si tú te vas a un análisis correcto, esto no es ni el 30% a lo mejor de lo que es tu salario base, o sea, de las que son grabadas, nada más es para efectos, ¿no? Son 9,000 pesos, un 30% suponiendo, ¿no? A las grabadas. Me da 39,000, vamos a ponerle 35%, para que más o menos se den una idea, tengan un aproximado, un 37%, un 38%, nada más para ver yo también el ejercicio, ¿no? Tener algo más o menos, porque también tiene mucho que ver los salarios, ¿eh? De tus salarios fijos, aquí no puedes rebasar del 40% o te va a llegar segurísimo una auditoría. Eso es de ley. O sea, ya sacamos la parte de lo que puede ser no integrable. Si aquí tienes más de ese 100, olvídate, directamente. Entonces, mucha gente dice, es que yo se lo estoy pagando como viáticos. Acuérdate que aquí es todo lo que le estás dando al trabajador, ¿eh? Todo lo que le estás dando. Aquí yo le estoy dando viáticos. Ok, también existen una serie de políticas para viáticos. No lo puedes hacer como tú quieras. Es que también le estoy dando préstamos que nunca me paga. Ah, pues qué buena onda eres. Es que también yo le estoy dando apoyos, pero no están fundamentados, no tengo políticas, no tengo contratos. Por eso, o sea, de verdad hay que tener mucho cuidado con todo esto. Salario no excedente veces salario mínimo, que la verdad es un tema. Para empezar, son 25 UMAS, ya ni siquiera es salario mínimo. Y se refiere a que no rebase las 25 UMAS. En este caso se va a referir a tu salario diario integrado, que no esté topado a 25 UMAS. Salario no excedente es igual a tu salario diario integrado que no rebase de 25 UMAS. Ahora, llenándolo en base a este ejercicio, percepciones variables, como les acabo de comentar, es total de 12,574.44. 12,574.44. Monto de percepciones fijas, 30,000, que fue lo que dijimos. Aquí están, percepciones fijas, 30,000, que es mi salario, y de hecho es mi salario base de cotización. Ahora vamos aquí, y días de incapacidades no tengo, 0, porque no puedo dejarlo sin nada, si no me va a marcar ahí un error. Percepciones no integrables al salario base de aportación. Son las mismas 12,574 que son fijas. Entonces, acuérdense que también hay que tener aquí mucho cuidado, porque si después resulta que siempre le pago eso, siempre le pago estas mismas cantidades, y resulta que no tengo políticas, que no tengo contratos, que ni siquiera llevo la asistencia de los trabajadores, esto no es razón de ser, debió haber sido percepción fija y me lo van a grabar todo. Salario no excedente se va a referir a mi salario diario integrado, 1045.20. Y con esto, básicamente la autoridad te amarra todo el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y aquellos de que marcan la ley del estero, así que de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Como excedentes, por ejemplo, como este. Entonces, hay que tener cuidado, se los vuelvo a comentar. Ya vimos cómo llenar exactamente cada uno de los campos. Acuérdense que precisamente acaba de sacar la autoridad este bimestre. Ah, pero también ojo, o sea, ahorita, no, digamos, lo hice nada más suponiendo que ese trabajador trabajó un mes únicamente en un bimestre. Acuérdense que acaban de cambiar este layout de trabajadores. Bimestre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tener 6 bimestres en el año. ¿Ok? De hecho, estos bimestres van acorde a lo que es la cédula de Infonavit. De hecho, aquí les puse cédula de Infonavit cuando te está aplicando la presentación de variables, el pago de Infonavit. En los meses febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre son 6 meses. Porque mucha gente nada más le está poniendo 1 y 2. 1 es enero, febrero. 2 es marzo, abril. 3, mayo, junio. 4, julio, agosto. 5, septiembre, octubre. 6, noviembre, diciembre.
Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que tener mucho cuidado aquí porque si yo estoy hablando que la informativa cuatrimestral que voy a presentar es correspondiente enero, febrero, marzo y abril, en este bimestre voy a colocar 1 y 2. La informativa bimestral, de hecho, que se acerca para el mes de septiembre, va a corresponder a mayo, junio, julio y agosto. Entonces, en esta parte del bimestre tengo que poner bimestre 3 y bimestre 4. No puedo llenar el bimestre 1 y 2 porque me estoy refiriendo de marzo y abril. No corresponde a la informativa cuatrimestral. Fue el error de millones y millones de personas. Si estoy llenando la última informativa del 2021, tengo que poner bimestres 5 y 6, que se refiere a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, supongamos que estoy llenando yo la primera informativa, no la segunda ni la tercera, y que este trabajador únicamente trabajó en el mes de enero. Porque también aparte de que si este trabajador trabajó todo el cuatrimestre, obviamente, este mismo ejercicio lo tengo entonces que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque trabajó los 2 meses, supongamos que ganó exactamente lo mismo. Sin embargo, este ejercicio se tiene que tener de forma mensual, para que efectivamente yo tenga las cantidades o en la parte de la nómina. Entonces, yo de forma correcta tendría que estar llenando por 2, porque es lo que corresponde al bimestre. De hecho, vamos a multiplicarlo acá. Que corresponde al bimestre. Este salario no, este se queda así. Ese no es solamente salario diario. Entonces, si yo quiero llenar aquí bimestre 1, enero, febrero, es así. ¿Por qué? Porque aquí me dice percepciones por bimestre, no por cuatrimestre. Y tengo que llenar el bimestre 2, aquí número 2, con mi trabajador, metiendo aquí lo que correspondería a marzo y abril. Acuérdense que este formato se llena de forma bimestral. Entonces voy a tener 2 trabajadores aquí con el número 1 y con el número 2, llenado de forma bimestral. Pero como es informativa cuatrimestral, tengo que tener 2 veces a ese trabajador, ¿ok? ¿Por qué tengo que tener 2 veces a ese trabajador? Porque ya se los expliqué. En este caso, lo tengo que llenar de forma bimestral. Son 2 bimestres, que es lo que de repente no le quedaba claro a la gente. Pero bueno, entonces con esto acabamos de llenar el monto de percepciones variables, percepciones fijas, las no integrables, el excedente y días de incapacidad, que era como un tema de muchas preguntas de la gente. Acabamos de ver la diferencia entre percepciones, entre salario base de cotización o salario base de aportación, que marca el artículo 27. De hecho, por ahí tengo un video de diferencia entre salario base de cotización y de aportación. Véanlo, es súper importante porque para efectos del Seguro Social ellos lo marcan como lo mismo. De hecho, en la cédula de liquidación ahí se los puse, lo marcan como salario base de cotización, no de aportación, cuando en las informativas me están diciendo que es base de aportación, pero bueno. Y es otra cosa. Vimos la diferencia entre el salario fijo, los salarios variables que se los estoy marcando aquí con colorcito, los que se excluyen por ningún momento se deben de pagar, al menos que se tengan ciertas características, y el factor de integración del salario. Pues entonces, yo espero que les haya quedado muy claro. Así tal cual está el papel de trabajo, se los voy a subir. De verdad, agradezco yo mucho sus comentarios porque en base a esto, yo puedo mejorar mis videos, yo puedo mejorar mis explicaciones. Lo traté de hacer lo más explicado posible. ¿Por qué? Porque son muchísimos artículos, muchísimas leyes. Hay algunas cosas que a lo mejor no tienen fundamentación, como se los expliqué, sino como que son por obvias razones. Muchas cosas también es por lo que me ha tocado vivir en todas las auditorías que llevamos, en toda la República Mexicana, en todas las subdelegaciones. Acuérdense que simplemente en un cachito de la Ciudad de México hay más de 30 y tantas subdelegaciones. Entonces, tiene mucho que ver la persona que te toque, tiene mucho que ver los papeles de trabajo que tú manejes. Cuando no tienes nada, pues es cuando más estás ahora sí que al alcance de la autoridad. Aquí están todos los artículos de ley que ustedes necesitan saber. Aquí les marqué otros también, pues de igual forma importantes. Aquí, por ejemplo, les hice comentario de que en casos de que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considera de carácter mixto, por lo que, para efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido en las variables. Aquí es cuando te da la obligación de calcular variables, que son las que vamos a ver en el siguiente videíto. Entonces, ahora sí que síganos por ahí, denos like, sus comentarios me sirven un montón.
para que les pueda yo ahora sí que decir, o sea, si no entienden algo, ustedes avísenme y con mucho gusto ahí se los explico, pero me sirve para yo también afinar todo lo que les estoy explicando. Creo que ya con esto nosotros daríamos por finalizado el videíto. Por aquí les vuelvo a decir, todo este listado, si ustedes, esperemos que jamás nos llegue una auditoría, esperemos que jamás la autoridad por temas REPSE nos pida la revisión de algo. Sin embargo, yo les recomiendo de favor tengan todo esto en materia laboral. Cuando haga el videíto de lo que es la parte grabado para lo que es efectos de salario, entonces ahí les voy a poner este listado fiscal contable que debemos tener. Si por ahí tienen, oye, es que yo no sé si mi contador me esté haciendo bien o me esté haciendo mal, pídanle todo este listado. Si no lo tienes, que por ahí hay algo mal. Y, por ejemplo, esto es como que lo básico, ¿no? Pero aquí están todas las cédulas de trabajo, o sea, aquí no las puse. Todas las que les acabo de decir las deben de tener sí o sí. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que te dije, es lo que va a ser bien diferente cuando tú llegues y le entregues toda la autoridad, digerido, va a decir, pues ya, ¿qué te reviso? Ya lo tienes tú. No tienes ninguna diferencia. Van a agarrar sus cositas y se van a ir. Entonces, mucho cuidado, aquí se los dejo. Como siempre, es un placer hacer video, ponerles ahora sí que un granito de nosotros, de MS Corporativo, de todo un equipo, porque no soy la única. Tenemos por ahí a muchísima gente que todo el tiempo está estudiando, que todo el tiempo me está diciendo, sabes que ahora las plataformas se comportan así, etcétera, etcétera. No me daría tiempo de hacer todo eso. Está la gente de edición. Hay muchísima gente detrás de esto, a la cual también les agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes que nos sigan, que nos den comentario, que nos den like. Un abrazo muy afectuoso, cuídense mucho y cualquier comentario, estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bye bye.